¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les habla Martín Valverde. Vamos por el capítulo 13 de nuestro podcast para jóvenes, Josué el joven y sus conquistas. Bueno, aquí de arranque tenemos un rolón de fondo maravilloso de nuestro querido amigo Matt Maher. La canción se llama Your Grace is Enough, tu gracia es suficiente. La van a disfrutar porque el tema de hoy es maravilloso también. El tema de hoy, el capítulo 13 que estamos viendo de nuestro podcast de Josué, es un espacio para Caleb. Bueno, si se acuerdan, estamos en medio de una tormenta, en medio de una decisión tremenda para todos los israelitas. Ya la tormenta se había desatado. Los ánimos estaban muy caldeados y las agresiones iban y venían. Matizado todo esto por un negativismo que dejaba todo lo caminado en la nada. Es que eso pasa cuando entra la parte de ver sombras siempre. Se detiene todo. Josué estaba rebatiendo todas las posiciones negativas, pero le era muy difícil. Y el pueblo se estaba contagiando de pesadumbre, algo que no ha cambiado. ¿Esto tiene qué? ¿Qué les gusta? ¿3,000 años de haberse escrito? Y ya desde entonces, tanto la pesadumbre, el pesimismo y el miedo siguen siendo populistas, siguen siendo materia fina, siguen siendo negocio. En un momento parecían 11 contra 1, pero resulta que no. En realidad termina siendo 10 contra 2. Digo, qué bárbaro, qué mayoría o qué minoría se armó. Bueno, en medio de los dimes y diretes apareció una opinión también contraria a la mayoría de los espías enviados. Se trataba de otro joven, cuyo nombre es Caleb, o era Caleb, que también era de los 2 espías y junto con Josué veía las cosas muy diferentes. El pasaje de Números 13:30 es para no olvidarlo, Eso le consiguió al Caleb allá en el cielo, quién sabe qué puesto. Y Caleb animaba al pueblo diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. ¿Cierto? Eran solo 2 jóvenes contra el resto. Eran solo Josué y Caleb. Pero eran la diferencia. Como tú debes serlo, como tú y yo debemos serlo. Aunque también representaban la minoría. Yo creo que nos cae muy bien como iglesia eso de ser minoría, sentirnos, actuar, pensar como minoría. La minoría se defiende, tiene carácter, es como de esos gallitos ticos kikiriki, que chaparritos, pero no te le pongas porque así te va a picotear. Es interesante cómo somos los seres humanos. Siempre le damos más atención a las malas noticias que a las buenas. Siempre los pesimistas, aunque sean pocos, son más escandalosos y tienen más adeptos que los optimistas. Esto fue siempre así, y no ha cambiado desde entonces, incluyéndote a ti y a mí, mi estimado joven lector, que corremos el riesgo de caer exactamente en lo mismo. Sí quedamos claros de que no hablo de un positivismo que no toca el suelo. Todos venían de ver lo mismo. Pero una vez más es como cuentas la historia, como tú la crees. Así reaccionas frente a esto. Revisa seriamente tu corazón y descubre en ti esa pequeña pero positiva voz que cree en ti, en tu persona y en lo que puedes hacer. Es una vocecilla de la que nos hemos burlado muchas veces, a la que no hemos querido escuchar o hasta con la que nos hemos vuelto incrédulos. Y Dios no va a usar otra voz para hablarte. Es esa. Y toca hacer un esfuerzo real por escucharte. Y por seguir dentro de ti mismo esa fuerza que puede crecer y poner el rumbo que Dios quiere para ti. Escuchar esa parte interna a la que le negamos la oportunidad de demostrarnos que no somos saltamontes, grillitos. Y que sin que esto suene a eslogan de refresco, tú puedes. Contra lo que se te va a poner enfrente en la vida, tú puedes. Tomamos la frase del famoso programa de Kung Fu de los 70s. Ánimo, mi pequeño saltamontes, ánimo. Caleb
pasa a ser parte protagonista. Ya no es uno más, es un protagonista de la obra de Dios. Y también es el recordatorio para Josué, no sé a cuál le esté hablando de los dos ahorita, de que no solo él, Josué, era quien tenía esta misión, que Dios también tenía a otro joven a su lado con su misma visión y energía. Queda en ti, una vez más, ver cómo ves la historia y ver si descubres alianzas o competencias. Normalmente una de las mentiras más grandes que nos comemos los jóvenes es la de que estamos solos o que aquello que sufrimos y sentimos lo estamos pasando solo. No es verdad. Puedes de hecho cometer el error de aislarte, pero créeme, no eres el único que la está pasando. Y eso sería bueno decírtelo a ti mismo ahora. Ponme atención, esto es importante. Hay más jóvenes como tú en esta lucha. No estás solo en esto. Así como tú estás, hay también muchos otros jóvenes. Y la historia no ha cambiado. Ahora lo ponemos claro, bíblico. Si hay un Josué, entonces debe haber también un Caleb. Porque así es. Como detalle interesante y de esos que Dios coloca para sonreír un poco, es importante aclarar que Caleb no era lo que se podría decir un israelita puro. Para terminar de rematar a todo el mundo, Su clan era originario del sur de Palestina y ellos eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Por lo que es muy interesante que Moisés lo elija para ser uno de los 12 espías. En la lucha caben todos, en el llamado no hay excepciones. Dios sigue y seguirá sorprendiéndonos. Esto al final era aún mayor vergüenza, si lo queremos ver así, para aquellos que teniendo el derecho y la oportunidad por ser miembros del pueblo elegido, la pierden y ven cómo Dios bendice a los que quieren tomarse el riesgo de creer en Él, sin identificación de razas o nacionalidades. Y esto tampoco hasta hoy ha cambiado nada. Bendito sea Dios. El mismo Josué, por esta simple razón, la de no ser israelita, o sea, de que Caleb no fuera israelita, podía haberse opuesto a Caleb, teniendo esta excusa en la mano, o peor aún, lo hubiera hecho su enemigo cuando más lo necesitaba como aliado. Y solo por no ser israelita, ya con eso. Cuando se buscan enemigos, cuando se buscan excusas y pretextos, todo es bueno. Pero el lazo de su fe en Dios era más fuerte que todo, como tiene que ser. Si hay un Josué, hay un Caleb. Toca abrir los ojos y descubrir a quién pone Dios aliándose contigo en tu batalla. No están a tu servicio, son aliados. Cuidado, joven, esa siempre será una trampa peligrosa y destructiva en la que no debes caer, buscar pretextos como racismo, segregación, clasismo, religiones, superioridades falsas, división de fe, etc. No solo van a detener tu camino, tu marcha, tu avance, sino que además poco a poco te irán minando hasta el punto de no poder ver nada sin odiarlo. ¿Te suenan? Los tiempos no han cambiado en esto. Y mucho menos aceptar que alguien que no sea de tu tribu pueda tener virtudes mayores inclusive que las de tu gente. O que pueda hacer mejor las cosas. Comer, masticar, rumiar eso es ir poco a poco tragando tu propia destrucción. Avisatum est. Caleb es para Josué la oportunidad. Esos Calebs que Dios pone en tu vida, esos Calebs que Dios ha puesto en la nuestra, son la oportunidad de aprender a aliarnos. Pues son muchos los jóvenes que por celos baratos e inmaduros hacen de sus posibles aliados enemigos fantasmales. Mantén tu antena en alto. Y cuando detectes a Caleb o a los Caleb de tu vida, más que hacerlo parte de tu equipo, haz con él equipo. Y no te sientas mal de descubrir que no eres el único joven que permanece fiel. Hablará de tu madurez en la fe.
Que eso te cause alegría y no preocupación, eso es madurez en la fe. Queda en ti entonces el darle su real espacio a Caleb. A los Caleb que Dios ponga en tu vida. Y yo creo que estaremos pasándonos de un puesto a otro, ¿eh? En uno eres Josué y en muchos serás Caleb. Porque Dios va a hacer que se alíen contigo varios. O te alíes tú a visiones, trabajos, llamados, etc. Josué y Caleb tenían mucho en común. Eran jóvenes, creían en el mismo Dios, tenían el mismo jefe y compartían la misma visión. Esos pequeños detalles, fueron los que los salvaron de no quedar muertos en el desierto con los otros. Ok, vamos aplicando esto. A ti en específico. ¿Eres de las personas que buscan aliados? Aliados, no esbirros. Aliados. No tengas prisa en responderlo. Yo no tengo prisa en preguntártelo. ¿Eres tú de esa clase de gente? Si no, ahora que pedirle al Espíritu Santo que te ponga por ahí. Porque si algo hace el Espíritu Santo es crear vínculos. ¿Te es difícil ceder para buscar alianzas? Sin prisa, piénsalo. Y para terminar, ¿podrías nombrar algún Caleb aliado en tu vida? Déjeme terminar la historia de este joven. Mucho tiempo después, cuando se repartían las tierras de la conquista, estoy hablándoles de Josué 14, te paso un adelanto, pero es de mucho valor, no es para echarte a perder la historia, ¿eh? Varios años después, cuando llegó por fin la repartición de las tierras conquistadas, Caleb llegó frente a Josué, que ya era el juez de todo el pueblo en ese momento, para reclamar su parte, con justa razón. Para estos dos viejos amigos fue un gusto poder llegar hasta este momento, por el que tanto habían luchado. Ambos, Josué y Caleb, muchos años después, eran los dos únicos sobrevivientes de toda una generación. Ahora sí que podríamos decir, soy leyenda. Sobrevivientes de generación de hombres y mujeres, y aunque el tiempo había pasado inclemente como siempre, Caleb hace una afirmación fascinante. Dice que se encuentra tan joven como cuando fue enviado por Moisés a espiar la tierra prometida. Así dice, estoy tan fuerte, tan joven como el día en que Moisés me envió. Estoy tan fuerte y tan joven como el día en que Moisés me envió. Josué 14. Estamos hablando de un joven que andaría un poco más arriba de los 70 ya. Mínimo 60 y tiandos, ¿eh? Los años han pasado, pero su juventud de corazón no ha mermado en nada. Su fuerza y las ganas de luchar siguen con él. Todo esto por haber sido fiel a Dios, dice la Biblia. ¿Qué te parece la receta? Fidelidad igual a la famosa eterna juventud. Viejos nos hacemos, pero el corazón queda en otro estado, ¿eh? Bienvenido a la aventura. Podría pensarse que se trata de un viejito pretencioso, pero en el pasaje cuenta que no solo le indican y le dan su parte de la tierra prometida, además aclaran un detallito esos que no podemos dejar pasar, de que ese pedazo de tierra, propiedad de Caleb, estaba aún sin conquistar. Hablamos de que Caleb no fue a presentarse a una oficina de bienes raíces para hacer una oferta de compra de su lote. Fue con Josué, que seguía repartiendo tierra por conquistar a hombres y mujeres de fe, y Caleb lo seguía haciendo. Cómo nos gustaría que todo estuviera ya hecho, ¿no? Se los decía en otro momento, ¿no? Tierra prometida Caleb, junto con su familia, ¿qué creen? Conquista su espacio rápidamente, pasando a ser desde entonces la famosa tierra de Caleb, como sería conocida por mucho tiempo. Bueno, jóvenes, si eso es vejez, por favor anótenme en la lista. No tengas miedo, mi querido joven, de perder tu juventud. Más bien ten miedo de desperdiciarla, de agotarla en algo que no vale la pena. Ahí sí cuídate. Eso sí debes de tenerlo muy atento. Por lo demás, recuerda que el día en que dejes de soñar, de luchar por vivir, de creer en ti mismo, el día que pierdas la esperanza y la visión de lo que toca hacer en este mundo, el día que comiences a vivir de tu pasado, ese día sin duda ya vas a estar viejo.
sea cual sea tu edad. Y hasta podrías considerarte decrépito, y que ya que está de moda, también biodegradable. No importa tu edad. Si dejas de creer en ti, en lo que Dios cree en ti, se acabó el reloj. Nadie te ofrece más ideales y retos para vivir que el mismo Jesucristo. Él es tu juventud. Él es la fuente de la eterna juventud. Dios es quien más cree en los jóvenes. Un Dios de vivos y no de muertos. Mantente fiel. Y aunque el tiempo pase, cada día será nuevo y con más tierras prometidas por conquistar. Diría tiempo después David en el Salmo 103, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Salmo 103. Mientras tu juventud se renueva como el águila, Dios satura de bien tu existencia, razón de vivir. Bueno, queda tarea. Un espacio para Caleb. Seguimos en la puerta. No hemos ni entrado a la tierra prometida. Estamos en la puerta de ver qué vamos a hacer. Paz y bien, chicos. Duro con sus conquistas. Chao.